Saludamos, como cada martes, a nuestro compañero Alberto Vázquez en el segmento En Contacto con la Actualidad. Saludos, Alberto. Saludos, Víctor. Saludos, San Francisco de Macorís, la región y el mundo. Aquí en Contacto con la Actualidad. Así es. Alberto, aspecto de derecho del caso Yepset. Es el tema que usted va a compartir, que estábamos ansiosos de que Alberto pues, pudiera estar con nosotros, como cada martes, para tocar este aspecto del caso del Yepset, que se mantiene y se mantendrá por mucho tiempo por la magnitud de este caso, de esta tragedia. Por muchos años, tanto desde el punto de vista de las pérdidas de vida, como por el punto de vista de las acciones que puedan incoar las víctimas de este hecho. Y lo cierto es que desde que ocurrió este caso, a pocos días, comenzaron a darse las informaciones del tema de la estructura, la debilidad de la estructura, e inmediatamente, a pocos días después, comenzaron a desarrollarse acciones penales y civiles en contra de la razón social Yepset y en contra de su propietario o su propietaria. Entonces, uno de los temas que ha estado en el tapete es a cuáles acciones podrían acudir las víctimas de este hecho. Hasta ahora, la mayoría de las acciones que se han incoado ha sido por la vía penal. Querella en contra del propietario o de la propietaria de Yepset. Digo propietario o propietaria porque, si bien es cierto que para el pueblo se entiende que el dueño de Yepset es Antonio Espaillá, se ha colado la información de que el establecimiento está a nombre de su madre. Se ha dicho, se ha dado la información que aunque él ha asumido la cara, ha designado una persona para que lo represente, que también voy a hablar de esta designación, la cual yo entiendo que ha sido mal manejada por el señor Antonio Espaillá. Si bien es cierto que él ha dado la cara, no menos cierto es que habría que ver a nombre de quién está registrado ese establecimiento. En cuanto a la designación del licenciado Polanco para representar al señor Antonio Espaillá o para representar la persona jurídica que implica ese establecimiento. Mira, creo que la decisión de Antonio de hacer pública una designación de un abogado no la veía necesaria. Dos, tú proponer... Alberto, para ir por parte, ¿por qué usted entiende desde su punto de vista que no vio necesaria esa acción de hacer pública, de colocar, o sea, un abogado para defenderlo, ¿verdad? Para que lo represente más por bien? La persona que escogió. Ese ciudadano nada más y nada menos que escogió al licenciado José Luis Polanco, que estaba no es que la acción está mal, entonces a quien él eligió para que lo represente. Partiendo de quien él eligió, no debió haberlo hecho público como si hubiese sido un anuncio. Eso es normal. Usted sí podía dar la cara, ponerse a la disposición, pero usted hacer público, casi anunciar con bombos y platillos que usted iba a escoger al licenciado Polanco. Porque, ¿quién es el licenciado Polanco? El licenciado Polanco es una persona que fue designada por el Poder Ejecutivo para perseguir los bienes del Estado en manos de particulares involucrados en actos de corrupción. Ese licenciado está dirigiendo un equipo de abogados que, al decir sus ganancias están por miles de millones de pesos. O sea, tú estás poniendo a un ciudadano profesional de derecho a renunciar que se está ganando ya con firmas y acuerdos de imputados. Eso es porque eso no se puede llevar simultáneo. O sea, eso es... Ahora, espera. Se está ganando cientos de millones de pesos y lo coloca y lo lleva a renunciar. ¿Qué propuesta tan importante? ¿Quién lo lleva a renunciar, Alberto? No. Le pidió Él no lo pide que renuncie. Lo que pasa es que como José Luis Polanco, el licenciado Polanco, va a llevar un proceso de esa magnitud
él entendía que no podía ser abogado de Antonio Espaillá y seguir representando al Estado, porque el Estado iba también a acusar a Antonio Espaillá, porque ¿quién es el Estado en la justicia? El Ministerio Público. Entonces él entendía que era incompatible. Pero para tú medir la incompatibilidad de algo, primero tú tienes que medir beneficios. Tú tienes primero que medir beneficios. ¿Cuánto yo me estoy ganando por aquí? ¿Cuánto yo me estoy ganando por acá? Se estila que el licenciado Polanco debía o podría ganarse cientos de millones de pesos en ese caso, porque él encabezaba la firma de abogados, representante del Estado en los actos de corrupción. Entonces, Jorge Luis Polanco es una persona que es de cercanía del poder del Estado. ¿Por qué? Sencillamente porque lo escoge el presidente para representarlo. ¿Qué implica eso? También que el señor Antonio Espaillá, con esta designación, muestra, sin quererlo, un apoyo también del Ejecutivo. Muestra un apoyo, porque, ojo, hay quienes que dicen que no fue que Antonio Espaillá lo escogió. Fíjate hasta dónde está llegando la designación de Polanco. Hay quienes dicen que no fue Antonio Espaillá que lo escogió, sino que el gobierno se lo puso a su disposición. Y si tú te pones a atar nudos sueltos, tú te das cuenta que tiene lógica. Que todo eso son, ¿verdad? Porque es un asunto también de especulaciones, ¿no? Sí, de especulaciones. De especulaciones. Y si tú le sumas entonces a esa designación el perfil del licenciado Polanco, lo que ha sucedido con el licenciado Polanco, antes de eso, después de eso, tú dices que entonces parecería ser que la designación de Polanco para defender a Jet es una decisión de Palacio. Pero bien. Y de ser así, entonces, se puede entender que se ha politizado entonces el asunto. No necesariamente que sea politizado, a lo mejor hay compromisos, Recuérdate, para hablar un poquitico de política, recuérdate que en los programas de Antonio Espaillá, Gobierno de la Mañana y Gobierno de la Tarde, salen todos los meses 4 encuestas. Muy cercanas, o sea, a los intereses del PRM. Sí. Todos los meses salen 4. Aunque no es el Gobierno de la Mañana y la Tarde, sino son Sol de la mañana y Sol de la tarde. Sí. Salen 4 encuestas, todas al parecer muy cercanas al PRM. Pero vámonos al plano de derecho, que es lo que después del desastre, lo que más ha llamado la atención. Entiendo que Jorge Luis, el licenciado Polanco, como abogado penalista, no era el abogado ideal para defender los intereses de Antonio Espaillá. Usted dice, no era el ideal por la vinculación que usted acaba de exponer. No es el ideal, ahora yéndonos al derecho, porque él básicamente es un abogado dedicado al derecho penal. Su experiencia es dentro del área penal. Y en lo particular, Víctor, yo creo que en el caso Yesé, ni Antonio Espaillá, si tuviese a su nombre el negocio, ni su madre, si estuviese a su nombre el negocio, tiene responsabilidad penal en el caso de la especie. Por lo que yo también entiendo que al escoger un abogado del área penal y anunciarlo, está en cierta medida entendiendo que su responsabilidad es penal. Tú no tienes por qué entender que tu responsabilidad es penal antes de hacer un levantamiento jurídico de la situación. ¿Por qué yo entiendo que él debió escoger un abogado y una oficina dedicada más al área civil que al área penal? ¿Y por qué yo entiendo que la responsabilidad de Antonio Espaillá o de su madre o de quien, a nombre de quien esté Jet, no es penal? Más civil si podría ser. Resulta que nosotros tenemos una legislación penal que castiga los actos de negligencia, imprudencia e incumplimiento de los reglamentos. Le hace, el Código Penal establece
el que por imprudencia, negligencia y violación de los reglamentos cometiere un acto que perjudique, que lesione o provoque la vida de una persona, su responsabilidad penal está comprometida, amén de su responsabilidad civil. ¿A qué tipo de negligencia se refiere la norma penal cuando quiere castigar a un ciudadano o a una ciudadana que ha sido negligente? A una negligencia que sea directa, que sea muy directa, léase. Hay una ley especial para el tema de los accidentes de tránsito. Hay una ley especial. Por eso los accidentes de tránsito no se castigan con las reglas del artículo 319 del Código Penal, que castiga las imprudencias que originan daños físicos a la persona. Al haber una ley especial, no se aplica el 319, pero la ley especial de tránsito asume las reglas del 319 al entender que la consecuencia penal del que por negligencia provoque un daño es una negligencia que esté muy relacionada de manera directa con la persona que ha cometido la negligencia. El que va conduciendo un vehículo de motor, motocicleta, carro, camioneta, que va conduciéndolo y comete una negligencia, su responsabilidad penal está comprometida. Pero fíjate, el que va conduciéndolo y el dueño de ese vehículo, su responsabilidad penal está comprometida. No. ¿Qué diferencia hay entonces? Y si el dueño le prestó ese vehículo al vecino, pero el dueño sabía que las gomas estaban malas, ¿su responsabilidad penal está comprometida? No. Porque esa negligencia está dirigida al que iba conduciendo el vehículo. Entonces, si tú analizas la situación en que murieron esas personas, analiza el contexto del derrumbe de un techo, analiza los pormenores del por qué, el posible, qué relación tan directa puede tener el señor Antonio Espaillá con un acto de negligencia que se pudo haber cometido por varias razones. Falta de supervisión del ayuntamiento, falta de supervisión. Que no tenía que ser directamente su responsabilidad. Que no tenía que ser directamente. ¿Y tú crees que un negocio así va a estar siendo administrado por el propietario? ¿Quién tendría más compromiso? Se ha hablado de que se tenían muchas semanas viéndose cayendo pajillas. El administrador sería Antonio Espaillá, el administrador. Tú podrías quitarle responsabilidad al administrador que debía tenerlo, o al encargado, ponle el nombre que tú quieras a ese establecimiento para manejar el día a día. ¿Tú crees que una persona al nivel de Antonio Espaillá va a estar pendiente de si cae un escombro, si cae esto? ¿Tú crees? Aún si tuviese pendiente de derecho, como quiera fuera una persona que estuviera manejando. Y este negocio, ¿a quién se le está entregado? O sea, son tantas las personas que de manera directa tenían que tener contacto con el funcionamiento de ese local, que para llegar al ciudadano Antonio Espaillá hay que pasar muchas personas. Alberto. Por eso, Víctor, yo digo que la responsabilidad penal del ciudadano Antonio Espaillá no está comprometida en este caso. 232 muertos, producto de este desastre, ¿verdad? Vámonos a la parte, en el tiempecito que nos queda, Alberto, a la indemnización. ¿Por qué? Para usted indemnizar, por ejemplo, 232 muertos a sus familiares, hay que tener una capacidad que yo no creo que exista en este momento. Entonces, esa parte de no es poniéndole un precio, porque la vida no tiene precio,
Pero todos los muertos, Alberto, cuando vengan las demandas, que ahora van por 15, 20 y seguirán llegando las demandas, ¿tienen el mismo precio? Mira, ese es un tema muy debatido siempre por los tribunales, porque cuando tú calculas la pérdida de una vida, tú tienes que calcular qué va a dejar de percibir, cuál es el daño que van a recibir sus descendientes, qué hacía el descendiente, cuál era su producción. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a la práctica de nuestros tribunales, tú no vas a encontrar, Víctor, usted, amigo, no va a encontrar una decisión de un tribunal que por accidente de tránsito, por muertes de responsabilidad más directa, hayan colocado a un propietario o a un chofer 10 millones de pesos. ¿Oye lo que te estoy diciendo? Tú no vas a encontrar a ningún tribunal que haya estimado que la muerte de un ciudadano en medio de un accidente de tránsito donde está claramente establecida la responsabilidad de un chofer que iba borracho, tú no lo vas a encontrar con 10 millones de pesos. Ni lo vas a encontrar con 5. A veces si le ponen 5, le ponen 2. Entonces te dice a ti que los mismos tribunales se han encargado aquí de establecer un tope por pérdida de vida que muchas veces no llegan a los 4 millones de pesos. Y tú te cansas de exigirle, demostrarle cuáles fueron las consecuencias de esta pérdida de vida, cuántas personas dejó en la orfandad, cuáles eran sus deudas. No te va a poner 20 millones de pesos. Alberto. Entonces, perdón, Víctor, Sí. entonces partiendo de ahí, tú calculas a 10 millones 243, desde luego que ese ciudadano tiene la capacidad, si fuera el caso, responder. claro que sí, y no va a ser el caso, porque muchas personas ahí no van a demandar. Y sabemos por qué. Sí. Alberto, finalmente, abogados demandarán a dueños del jet set en Estados Unidos. ¿Procede esta parte? Mira, Porque le entienden que también dicen ellos que estaba registrado como marca ya también. bueno, si estaba registrado, ¿procede? si estaba registrado como marca ya es lo más probable. Recuérdate que para un abogado hacer una afirmación de esta naturaleza, primero hace una evaluación del caso, desde el punto de vista jurídico. Y también muchas personas, habían personas que residían en los Estados Unidos en ese evento. Nosotros tenemos una regla muy general aquí, y es que habría que ver, partiendo de la competencia, qué tanto tú puedes arrastrar la competencia de un tribunal desde el punto de vista territorial fuera del lugar donde ocurrieron los hechos. Nosotros tenemos una regla tanto en lo penal como en lo civil. En lo penal hay una regla que toma en cuenta el lugar de los hechos para la competencia del tribunal apoderar. ¿Por qué? Porque en lugar de los hechos es tan mucho más fácil que surjan, que aparezcan las pruebas. Entonces, como una forma de garantizar la transparencia de los procesos, el lugar donde ocurrió el hecho tiene cierto privilegio para que se conozca el hecho judicialmente que otro lugar. Léase, puede ser que yo lo intente, puede ser que la legislación norteamericana le haga una brecha. En principio, la responsabilidad penal de Antonio Espaillat, si fuera su responsabilidad penal, si fueran por la vía penal y fueran a trabajarlo, me parece muy difícil que ellos, en los Estados Unidos, puedan desarrollar un proceso penal en su contra. ¿Por qué? Porque también nuestras leyes, amén de que crean una competencia territorial atendiendo a la facilidad de la incorporación de los elementos de prueba, también tienden a proteger a las personas imputadas para que los procesos sean conocidos por un tema de soberanía y de protección, ojo con esto, por un tema también de soberanía y de protección a sus ciudadanos. Nosotros no podemos tampoco permitir, y nuestras leyes crean esa posibilidad de que cualquier hecho contra cualquier dominicano cometido en Dominicana, vean y no lo lleven así por así, porque entonces estamos renunciando a nuestra soberanía. Desde luego que tu pregunta te respondo diciendo, el tema de la competencia territorial también es un tema de soberanía.
En principio, me parece muy difícil que este proceso se pueda desarrollar penalmente, casi imposible, en contra de Antonio Payá, porque la República Dominicana protege a sus ciudadanos cuando los hechos son cometidos acá y establecen leyes para ser aplicadas en territorio dominicano y coincidan con leyes analógicamente en territorio extranjero. Alberto, gracias una vez más por compartir con nosotros como cada martes en este importante segmento En Contacto con la Actualidad. Hoy con el Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.